Está bien, hermana, ya saben, me interrumpen o me corrigen. No creo que tengamos nada que corregirte. Este, Adelante. Siempre das muy bien tu clase, Olga, de veras, aprendemos mucho. voy a leer el primer versículo que dice, amaos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, ¿verdad? Sabemos que vamos a Sí. tener que ir a dar cuenta a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y bueno, estaba meditando un poco de lo de atrás, ¿verdad? Que estamos hablando como de los deberes, del deber social, ¿verdad? Sobre las autoridades, incluso no solamente de que tiene el Señor, ¿verdad? Sino pues lo que tenemos que tener también aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces estuve buscando ciertas cosas que las voy a compartir y y voy a empezar diciendo que un oyente es uno más de la multitud, que cuando Jesús predicaba era una gran multitud donde a veces nada más había oyentes, ¿verdad? Pero que un creyente nacido de nuevo, cuando viene a Cristo Jesús, es alguien que comienza a hacer las cosas que le agradan al Señor, como una nueva criatura que es. Am, También Pablo, am, bueno, Pablo le dijo a Timoteo una palabra que es un soldado de Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice que un soldado es aquel que ya está en el combate, que está haciendo una resistencia, ¿verdad? Esforzándose en su fe, aferrándose a su fe, no importando los padecimientos, se mantiene firme cuando es un buen soldado. Que un buen soldado no deja a su amigo solo en el combate. Ahora, un discípulo es aquel que se deja enseñar por su maestro y así el maestro lo moldea y él sigue la voz de su pastor. Un apóstol de Jesucristo, como se nombró, bueno, como le nombró el Señor a Pablo, es un mensajero, es un enviado de Dios, un mensajero o un ministro, ¿verdad? Una atalaya es un centinela, uno que vigila y que tiene esa visión de conocer los ataques del enemigo. Entonces nos damos cuenta que un siervo de Jesucristo tiene muchas responsabilidades desde el comienzo de su caminar como una nueva criatura en Cristo. Porque un siervo de Jesucristo va a tener luchas constantemente. Todo cristiano, independientemente que no conozcan al Señor, siempre va a haber siempre va a haber lucha en nuestra vida. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, le damos gracias a Dios porque nosotros no estamos solas. Tenemos a dónde refugiarnos, que es bajo sus alas del Señor. Amén. El segundo versículo dice, perseveráis en la oración, velando en ella con la acción de gracias. Un hijo de Dios, ¿verdad? Un siervo de Dios, o como vemos, hay tantas cualidades que puede tener un creyente, ¿verdad? Pero una de las cualidades que un siervo de Dios o un hijo de Dios, un creyente en Dios, no descuida su oración, porque la oración para nosotros debe de ser como un, permítanme que tengo aquí mis notas, es como un camino a la eternidad. Así que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no
para los hombres. Y el ejemplo, pues, nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra nos enseña que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino lo que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También la oración, hermanas, nos trae varias cosas para nosotros los creyentes. Lo primero es que debemos de saber que somos bienaventurados. Bienaventurados los, los, los perfectos en caminos, los que andan en la ley de Jehová, porque sabemos que la escritura es la que nos enseña a orar, ¿verdad? La escritura, nosotros vamos y le pedimos al Señor conforme a su voluntad y nuestras peticiones son contestadas. O la oración también nos trae beneficios como la paz que sobrepasa todo entendimiento que solo Dios nos puede dar. La oración también nos trae libertad o liberación, porque el salmista dijo, ¿verdad?, que él cantaba cánticos de liberación, y sabemos quién era David, ¿verdad? Y sabemos que los salmos son los que creo que los que nos enseñan más a orar, ¿verdad? O a pedir enseñanza. Y la oración, que no se nos olvide que la oración es ese, como dice en Corintios, dice, si Él es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor. La oración es esa comunión que tenemos que tener nosotros como hijas de Dios con el Señor. Pablo era una persona que constantemente era agradecida. En todo tiempo él estaba, nos enseña, ¿verdad?, la palabra, que él era un hombre que siempre estaba intercediendo por los creyentes, por las iglesias. Entonces el versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Para dar a conocer el ministerio de Jesucristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Otra de las cosas, ¿verdad, hermana?, que nos enseña la oración, ¿verdad?, a cómo contestar, Pablo le pedía, ¿verdad?, que le diera también ese denuedo para poder explicar la palabra, ¿verdad? Porque bueno, la palabra nos lo dice, ¿verdad? Tengo un versículo muy bonito que a mí me gusta sobre la oración, donde dice que oremos sin cesar, ¿verdad? Que oremos sin cesar, que es importante orar sin cesar, ¿verdad? Y eso pues no quiere decir que no la pasemos ahí, ¿verdad? Pero sí que como que es la llave del cristiano, ¿verdad? Que tenemos que orar, ¿verdad? Porque ahí recibimos contestación, dirección, perdón y protección, ¿verdad? Ya que una de las cosas más importantes, ¿verdad?, es el perdón, ¿verdad? Porque sabemos que si, como dice su palabra, ¿verdad?, que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, pues el Padre tampoco nos perdonará a nosotros, ¿verdad? Entonces es importante orar y pedir, ¿verdad?, clamarle al Señor constantemente que nos esté enseñando, pues a pedir, ¿verdad?, como dice, ¿verdad?, pedir como
como no hacer, como dice la palabra, ¿verdad? Vanas repeticiones, como ir directamente lo que uno necesita, ¿verdad? El Señor siempre va a estar allí para dispuesto a contestar nuestras oraciones. Pablo estaba diciendo que para que lo manifestara como debo de hablar, andáis sabiendo para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pues sabemos que estamos en tiempos peligrosos, en este momento, ¿verdad, hermanas? Cada quien tenemos nuestras luchas, ¿verdad? Pero dice la palabra, ¿verdad? Que debemos de redimir el tiempo, ¿verdad? Dice el versículo 6, sean vuestras palabras siempre con acción de gracias sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pues nosotros sabemos que la palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad? Somos la luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? Y una de las cosas es pues nuestro testimonio, ¿verdad, hermana? O cómo nos están observando los de afuera, ¿verdad? Porque eso es importante, ¿verdad? Pues Pablo decía que viviéramos una vida, pues una vida santa, ¿verdad? Para que pueda ser reflejada en alguien más, seamos esa luz, ¿verdad? Ajá, que no seamos solamente, como dice esos oyentes, ¿verdad? Que solamente era uno más de la multitud, sino que seamos un creyente, un hacedores de la palabra, ¿verdad? Que sea Dios respaldándonos, ¿verdad? Sea Dios respaldándonos nuestra vida cotidiana, porque eso debe de ser donde quiera que estemos, ¿verdad, hermano? No solamente en la iglesia, en mi casa, fuera de mi casa y con quien sea, ¿verdad? Tenemos que tener esa paz y esa armonía, porque Pablo nos enseña y la Escritura nos enseña, ¿verdad? Que al Señor Él quiere armonía en nosotros como creyentes, ¿verdad? Este título que sigue del versículo 7 que dice salutaciones finales, quería decir, yo busqué, ¿verdad? Y encontré que dice que eran como saludos, como honrar a aquellas personas que nos ayudan. Y es algo que dejó también aquí Pablo, ¿verdad? Es algo que también aquí dejó Pablo escrito, ese agradecimiento por esos compañeros que él tuvo, ¿verdad? Y dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tico, amado hermano y siervo ministro y consiervo en el Señor. Permíteme ver si tengo aquí mi nota. Se dice que Tíquico era un consiervo del Señor, pero sé que era un compañero, eh, era un compañero de Pablo, ¿verdad? Dice en Hechos, encontré ese versículo en Hechos que habla de él y dice, y le acompañaron hasta Asia. Partes, me van a ayudar a leer muchas veces porque hay muchos nombres muy difíciles para mí. De Berea, Aristorco, no sé si le estoy diciendo bien, y segundo de Tesalonias, Gallo, de Ver y Timoteo,
imagino que eran sus acompañantes que lo acompañaron, ¿verdad? Lo acompañaron en su carrera de Pablo. Él era uno de los que está diciendo Pablo que los iba a tener informados, ¿verdad? El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte nuestros corazones. Es hermoso, ¿verdad? Que como Pablo, aunque no fue el que construyó esa iglesia o no estuvo ahí, ¿verdad? Él mandaba estas cartas muy hermosas y esas recomendaciones de estas personas que fueron sus colaboradores, como él dice, ¿verdad? Es algo hermoso, ¿verdad? Y nos es una enseñanza para nosotros cómo nos debemos nosotros de cuidarnos unos a los otros, ¿verdad? Y digo de cuidarnos, hermanas, porque recordemos que también la palabra dice que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Y Pablo era una de las personas que tenía confianza en la oración, por eso él siempre estaba orando y estaba intercediendo, y no solo eso, sino lo que él también pedía oración para que Dios le abriera puertas, como dice acá, ¿verdad? Para que Dios le abriera puertas y le diera palabra. El versículo 9 dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Era otro, ¿verdad? De sus ayudantes de Pablo, o cómo decirlo, como él decía, sus colaboradores, ¿verdad? De Pablo, pero se dice que Onésimo fue uno. Déjenme ver si tengo algo aquí sobre él. Onésimo estaba con él, ¿no? En Efesios, Ajá. ¿no? Sí, en Efesios, algo ¿En así Éfeso? dice. Creo. Pero pues sí, era de sus colaboradores, ¿no? De alguna Pues sí, eran sus de las colaboradores, dice. iglesias, sí. Y dice que él hacía, bueno, como eran enviados, era para que supieran sus asuntos. Bueno, en sí, yo leí en mi Biblia de hermanas acá en un pedacito que dice que estas cartas o estas salutaciones que hacía Pablo, y sí, estuve leyendo que él mandaba estos tipos de saludos pues en varias, en Corintio y en otros, ¿verdad? Y dice que esta carta de los Colosenses la tenemos que leer con Efesios y ¿cómo se llama? Filipenses y Filimón, que son cartas muy apegadas como unidas, estos tres, ¿verdad? Como unidas. Dice el número 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de cuál habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibirle. Ya encontré quién era Onésimo. Ajá. Ya encontré quién era Onésimo. Era era esclavo de Filemón. El esclavo. Sí, ya lo habíamos visto. Y se acuerdan Sí. que Pablo fue y lo rescató, ¿no? Pablo pagó ese precio por él, ¿no? Para podérselo llevar. Y luego ya él empezó, en Roma como apóstol de Pablo, dice, y predicó el evangelio del Señor Jesucristo y se convirtió en un verdadero creyente, pero era un esclavo fugitivo, no sé cómo se diga, ¿no? Que se había escapado de su dueño y todo. Ya lo habíamos visto también aquí. Sí, sí. Que está en Perdón, Olga. Filemón, ¿verdad, hermana? Sí, de Filemón. Sí, era esclavo de Filemón. Sí, sí, exacto. Sí, dice que allá lo encontré, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien Sí. engendré en mis prisiones, el cual en todo tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirlo como a mí mismo. Ay, qué hermoso, ¿verdad, hermana?
Sí. Y bueno, y lo que dice acá, que dice la hermana, que lo pongan a su cuenta, ¿verdad? Acá abajo dice, yo, Pablo, les escribo de mi mano, yo lo pagaré, Ujú. Qué bonito. por no decir que aún tú mismo te me debes también a mí. Qué hermoso, ¿verdad, hermana? Este es un ejemplo muy hermoso porque lo que él está diciendo ahí, ¿verdad? Porque pues nos debe de recordar que por nosotros ya pagó nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, ¿verdad? Y que ahora pues Él nos ha dado todas esas armaduras que necesitamos para vivir victoriosamente, ¿verdad? Y gracias a ese sacrificio tan maravilloso que Él hizo, pues somos redimidas por fe. El 11 dice, y Jesús llamado justo son los únicos de la circuncisión que me ayudaron en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Éprafas, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firme, perfecto, completo en todo lo que Dios quiere. La palabra nos dice, ¿verdad? En Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? No tenemos que ir a buscar a ningún otro lado más, sino lo que dice, y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. Sabemos que Pablo era una persona que siempre estaba orando por las iglesias y por los creyentes, hermanos, para que conocieran la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí donde él nos dice arriba, donde dice que para dar a conocer el ministerio de Cristo, ¿verdad? Él quiere que sepamos qué es lo que quiere el Señor para nosotros, ¿verdad? Ese, él dijo que también está en Colosenses 1:26, dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó de que las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Qué importante, ¿verdad, hermana? Y por eso es que necesitamos tanto la oración. Yo lo digo por mí, ¿verdad? Porque con esas palabras, y yo me estaba preguntando, yo estaba diciendo, Señor, pues que nos enseñe a hacer su voluntad, ¿verdad? Que nos enseñe a hacer su voluntad, lo que Él quiera para nosotros. Porque de Él doy testimonio, dice el 13, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Permítanme ver si yo tengo algo sobre eso.
Bueno, Tengo algo sobre Demas, ¿verdad? Que dice que él lo desamparó cuando él estaba encarcelado en Roma, que él amó más las cosas del mundo, ¿verdad? Y como vemos, ¿verdad? Que pues digo que la vida de cristiano es difícil, ¿verdad, hermanos? Porque habrá personas que pues nos abandonen, que nos traicionen, que nos mientan, o muchas cosas, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios, ¿verdad? Que también tenemos a un Dios que nos restaura cuando tenemos esa confianza, esa fe, ¿verdad? Que él es nuestra esperanza en todo, ¿verdad? No importa lo que venga a nuestras vidas, sabemos que él sana la herida de tu corazón, ¿verdad? Como como nos dice este hermoso versículo, ¿verdad? Que nosotros estamos completos en Él, ¿verdad? Él nos da lo que nosotros necesitamos. Él no nos va a dar más lo que nosotros no podamos soportar, dice su palabra, ¿verdad? No importa lo que pase. También recordemos que la Odisea era una iglesia que estaba enfriándose, ¿verdad? Estaba enfriándose, dice que se estaban en, ¿cómo se dice? Tibios, ¿verdad? Y la palabra nos enseña, ¿verdad? Que pues nosotros debemos ser fervientes, ¿verdad? Para las cosas de Dios, debemos ser celosos para las cosas del Señor, porque sabemos que, como dice su palabra, ¿verdad? Que Él es un Dios celoso y Él quiere que Él sea el primero en todo. El 16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacéis que también se lea en la iglesia de los laodicenses y laodicenses. y gracias hermana, y que la de la laodicenses ¿cómo dice? La leas también a vosotros. Decís a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Como vemos, hermanos, que como no, Pablo, podemos decir que fue un gran hombre de Dios, pero tuvo grandes luchas, ¿verdad? No solamente tuvo colaboradores, sino tuvo opositores, ¿verdad? Uno de esos opositores, yo estaba viendo aquí que dice que uno de esos opositores fue aquel hombre que se decía que era profeta, que se llamaba Bar Jesús, ¿verdad? Uno de ellos. También otro de ellos, no recuerdo cuál fue el que leía parte de Demas, ¿verdad? Que fue uno de los que pues lo abandonó, ¿verdad? Creo que otro de ellos fue Demetrio, ¿verdad? Demetrio, aquel hombre que hacía, me imagino que eran como dioses hechos de mano, ¿verdad? Aquel hombre que gritaba Diana de los Efesios, ¿verdad? Que era la diosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tuvo Pablo esas cosas? Y pues esas cosas también van a llegar a nosotros, ¿verdad, hermano? Llegan a nosotros, quizás no así, pero de otra manera, ¿verdad? Pero en realidad Pablo nos hace saber, ¿verdad? En su carta, ¿verdad? Que la oración es importante. Él era un hombre que constantemente oraba, incluso pedía que se le abriera los ojos pues a los creyentes, ¿verdad? Pedía que Dios les diera la revelación, incluso decía que ya habíamos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestes.
Entonces es importante, yo creo que lo más bonito de esto, ¿verdad? Es lo que la enseñanza que nos deja es la oración, ¿verdad? Porque sabemos que cuando oramos estamos hablando con Dios, ¿verdad? Y estamos dando nuestras peticiones a Él, ¿verdad? Según pues ahora sí, según nuestros problemas, ¿verdad? Nuestras luchas que en todo tiempo vamos a tener, pero gracias a Dios que pues tenemos al Señor, ¿verdad? Y que Él es nuestra fuerza. Y que también quiero compartir ese versículo, ¿verdad? Porque dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Porque, ¿verdad? Todos, aunque todos quizás tengamos una función, ¿verdad, hermanas? En, 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 en el cuerpo de Cristo, ante los ojos del Señor, todos somos iguales. Amén. ¿Verdad? Todos somos iguales, ¿verdad? Él se manifiesta como a Él le place. Y dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Pero que si pedimos, ¿verdad? Pues gloria a Dios si se nos concede la petición, ¿verdad? Porque Pablo también decía eso, ¿verdad? Que pidiéramos, que pidiéramos los dones, ¿verdad? Pero que Él nos enseñaba algo mejor, ¿verdad? Que era el amor, ¿verdad? Que era el amor. Él dijo que el amor era el vehículo, ¿verdad? Perfecto. Que nos hace, que nos lleva a esa perfección, ¿verdad? Porque Dios eso es lo que quiere, ¿verdad? Que nos amémonos, que nos unémonos, ¿verdad? Porque sabemos que hay unión, el enemigo siempre va a ser derrotado, ¿verdad? Bueno, hermana, y es todo lo que les comparto, no sé a qué hora son, ¿no? Es lo que yo les comparto. Súper bien explicado, Olga, muchas gracias. Wow. Amén, excelente clase, Sí, muy bien. excelente Felicidades, clase. Olga. Me encantó Muy todo lo que bueno. explicaste al principio Ujú. también, ¿no? De los soldados, o sea, todo eso. Wow. Muy bonito, muy bonito. Me encantó. Miren, Amén. hermanas, aquí tengo un versículo que a mí me hizo pensar, ¿verdad? También dice, mucho me regocijo porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Eso es hermoso, ¿verdad? Porque me recuerda como Pablo, ¿verdad? Pablo era una persona que se preocupaba y que se regocijaba, ¿verdad? Y se entristecía también, ¿verdad? Porque como este Onésimo, ¿verdad? Que como dice, ¿verdad? Que andaba fugitivo y lo trajo, ¿verdad? Y como dice que la palabra nos enseña que el amor cubre multitudes de pecados, ¿verdad? Entonces, yo creo que le tenemos que pedir mucho amor al Señor, que nos tenga, como dice su palabra, con esas ligaduras de amor para que pues podamos vencer, ¿verdad? Cualquier cosa en nuestra vida. Amén. Amén, amén. Está bien, hermana, la dejo. Pues ya con esto terminamos nuestra carta de Colosenses. La verdad, muy, muy bonita carta. Como recordatorio, ¿no? Porque tenemos tiempo. No sé si alguien tenga preguntas o quiera compartir algo. Yo nada más quería hacer, recordar, ¿no? Que fue Pablo quien la escribió. Y bueno, los principios para la vida diaria, ¿no? De esta carta, digo, son muchos, ¿no? Pero sobre todo que todo lo que hagamos, pongamos a Jesús primero. Y que Amén. todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Dios. Amén. Y otra de las cosas importantes, ¿verdad? También para aplicarlo a nuestra vida, es recordar que nosotros estamos completos y totalmente perdonados en Cristo. Ujú. Como nos habló ahorita Olga Amén. de la oración, o sea, la importancia que tiene. Pero a mí me gusta mucho, no sé si ustedes batallan con eso, yo sí, es parte de mis luchas el perdonarme yo misma, ¿no? Cuando le fallo al Señor. Y bueno, esto es algo importante de Colosenses, ¿no? Recordarnos que somos completos en Cristo y En perdonados en Cristo. Cristo.
Les digo, Hermana, sí, sí, Olga. hermana dice, yo quiero compartirle, ¿verdad? Que ah, a mí cuando, yo cuando el Señor me da convicción de algo, ¿verdad? Yo tardo como que mucho hay veces para que eso se me quite, ¿verdad? Entonces yo estaba yo pues orándole al Señor y pidiéndole sobre eso, ¿verdad? Como a veces dice que a veces como que muchas veces se nos hace mejor perdonar que perdonarnos, Sí, 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 sí. Ujú. pero de verdad que a mí me han pasado cosas que hay veces duro días para decir al Señor, yo siento esto, o me pasó esto y yo siento esto, y tengo mi lucha, ¿verdad? Y voy con el Señor, hermana, pero le doy la gloria y la honra al Señor, porque de verdad, hermana, que hay veces yo no sé ni en el momento que eso se va. Y yo creo Amén. que el Señor trabaja de una manera que pues nosotros la mera verdad no entendemos, ¿verdad? Pero yo creo que cuando nosotros le fallamos al Señor, yo pienso, ¿verdad? Que cuando nosotros le fallamos al Señor y vamos de veras a derramar nuestro corazón delante de Él, ¿verdad? Él es el único que nos ayuda, porque a mí me pasa, a mí se me carga mucho, se me carga mucho eso, y yo en sí, yo le oro constantemente al Señor por eso, porque yo sé que todo el tiempo le voy a fallar al Señor hasta con mis pensamientos, porque le he llegado a decir, si yo, que soy yo, no me gusta lo que estoy pensando, menos tú, ¿verdad? Pero pues yo creo que debemos de tener esa confianza en el Señor, que Él trabaja de una manera que yo creo que nosotros no lo vamos a entender, ¿verdad? No. Es así como con su palabra lo dice, ¿verdad? Como ojo no vio ni oído y yo, son las cosas que tiene preparada el Señor para los que le aman, ¿verdad? Porque Amén. no sabemos, no sabemos, ¿verdad? Yo solamente sé que eso ya se fue. Cuando me pasa Amén. así algo, de repente yo sé que ya se fue y ya lo recordé o ya pasó y ya no siento eso, ¿verdad? Pero yo también tengo esa lucha. Sí, sí. Es que Así que yo creo que todos. sí, sí. Y es que yo creo que nuestra mente finita, o sea, definitivamente, o sea, no lo comprende, pero, o sea, esto es espiritual, ¿no? Sí. Definitivamente, porque con nuestra mente no vamos a entender nada de esto. Igual, o sea, leer la palabra es lo que estaba platicando hoy con alguien, o sea, si lo vamos a leer con nuestra mente o con nuestra carne, olvídalo, no vamos a entender nada. O sea, esto tienes que leerlo con el espíritu, definitivamente, ¿no? Hermana, yo un día estaba, yo platicando, ¿verdad? Y estoy diciendo, ay, Señor, hay veces como que siento que entiendo, pero hay veces que siento que no entiendo nada. Y me quedé como así, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que yo creo que el Señor tiene su manera de trabajar con nosotros. Amén. Sí, sí, sí. No, y yo creo que lo importante es que no hemos entendido, ¿no? A vernos como Dios nos ve, ¿no? Creo yo. Por eso es parte de que somos tan duras para perdonarnos nosotros. Como dice Olga, perdonamos fácilmente a otros, ¿no? Pero para perdonarnos nosotros, yo estoy hablando por mí, ¿no? Y por lo que está hablando Olga, ¿no? Pero sí. Y bueno, otra de las enseñanzas que nos deja, a mí me encantó del capítulo 1, el versículo 9, que dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Me encanta esto, ¿no? O sea, no dejamos de orar por usted, igual, o sea, de eso se trata esto también, no dejemos de orar las unas por las otras, ¿no? Que el Señor nos dé esa Amén. sabiduría, ese conocimiento, ¿no? Esa comprensión espiritual que necesitamos para conocer su voluntad, ¿no? Y para Sí, todo lo para demás, ¿no? conocer. Estamos hablando para perdonarnos y para todo, ¿no? Para todo. De verdad que es muy bonita carta. Creo que nos deja muchas Sí. enseñanzas. No sé si alguien quiera comentar algo más. ¿Tenemos tiempo? Yo lo que iba a decir, que muchas veces tú dices, ¿verdad?, que se te hace difícil perdonarte. Sí. Yo creo que todas nos pasa. En algún momento pensamos que nosotros como que somos más que Dios. O sea, porque si Dios Nos ya nos juzgamos. perdonó, Ujú. ¿quiénes somos nosotras?
O sea, Sí. Dios es el Todopoderoso, el que nos ama infinitamente. O sea, que Él nos ama sin condición. ¿Quiénes Amén. somos nosotras para querer tomar el lugar de Dios no perdonándonos? O sea, Sí, que verdaderamente es una lucha que tenemos entre la carne y el espíritu. O sea, Ujú. que verdaderamente tenemos que aprender a ver las cosas del punto de vista de Dios. O sí, sea, sí. si Él dice, ya te perdoné, pues ¿Por qué flagelarnos, no? exacto, aceptemos que ya Él nos perdonó. O sea, nosotras no tenemos que luchar nosotras, ya Él lo hizo por nosotras. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él pagó el precio mayor, o sea, dio su vida por nosotras. O sea, que con eso yo creo que debe ser suficiente para nosotros Amén. entender ese gran amor y nosotras no querer tomar su lugar en si me perdono o no me perdono. O sea, Sí, sí, sí. o sea, me expliqué bien. Sí, sí, sí. Sí, Sí, pastora, cómo no. pastora. Claro que sí. Ujú, Sí, sí. amén. Sí es verdad, hermana, y hay veces uno también tiene que diferenciar si de verdad es que no nos perdonamos o es que nos duele donde Lo que fallamos, ¿verdad? hicimos, Porque, ¿verdad? Sí, sí, sí. porque hay veces que eso es lo que yo le estoy pidiendo al Señor, que yo veo que a mí me pasa, ¿verdad? Pero en realidad cuando es una convicción y que llega nosotros, que le fallamos pues al Señor, ¿verdad? En realidad pues sí nos debe de doler Sí, sí, sí. porque sabemos bien que cuando hacemos algo, cualquier cosa que sea, se la hacemos a Él, no se la hacemos a alguien más o no importa, Exacto. hasta que sea de algo, ¿verdad? Entonces sí tenemos que pedir al Señor como que nos dé esa diferencia de si es perdón o si es esa convicción que nos da de pecado, ¿verdad? Porque a mí a mí me ha pasado esas luchas, ¿verdad? Pero sí el pecado nos debe de doler porque el pecado es una de las cosas que debemos pues de aborrecer, ¿verdad? Oh, Porque no, definitivo, Amén. definitivo. ¿verdad? Porque no le vamos a quitar a la palabra algo tan hermoso que tenemos, el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y es nuestra alarma en nuestra vida, ¿verdad? Entonces Amén. sí nos debemos de porque se imaginan, dice que entristecemos lo más santo, entristecemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces sí, que el Señor nos enseña a diferenciar cuando es perdón o cuando es una convicción grande donde fallamos, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. y que sea constante, ¿verdad? Porque muchas veces como el Señor nos quiere enseñar hasta en lo chiquito, ¿verdad? Que ya no cometamos eso y hay veces ahí sigue. Sí, sí, sí. Fíjense que estaba leyendo anoche lo del libro que vamos a empezar con la pastora Yolanda, y está tan bonito, o sea, bueno, el primer capítulo, ¿no? Es lo que leí. Bueno, a mí el Señor me habló grandemente, de veras, terminé llore, y llore, y llore cuando terminé de leer el capítulo, dije: "Guau", de veras que qué hermoso todo lo que hace el Señor, y sobre todo cuando le damos el permiso, ¿no? Al Espíritu Santo de que trabaje en nosotras, ¿no?